El gas ruso los sigue domando. Por más cosas que nos quieran vender desde la OTAN, la realidad indica que el gas ruso sigue siendo el rey. Tanto así que desde Europa hacen cola para seguir teniéndolo. ¿Cómo dicen entonces que ellos están ganando la guerra? Esto ha quedado demostrado una vez más después de conocer los precios del gas. Un precio récord que tiene única y exclusivamente que ver con el fracasado bloqueo de Occidente. Putin ríe mientras la OTAN llora. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En un contexto de creciente incertidumbre en el mercado energético europeo, los precios del gas han alcanzado niveles récord este año, impulsados por una serie de factores que han puesto de manifiesto la dependencia persistente de Europa hacia el gas ruso. Resulta que a pesar de los intentos de la Unión Europea de reducir su dependencia energética tras la implementación de sanciones contra Moscú en 2022, la realidad ha demostrado que Rusia sigue siendo un actor crucial en el suministro global de energía. En noviembre, los precios del gas en Europa marcaron un nuevo máximo, superando los $490 por 1.000 metros cúbicos, según datos del ICE de Londres. Este aumento refleja no solo la continua demanda de gas en el continente, sino también la capacidad de Rusia para mantener su posición como el mayor exportador de gas del mundo. Los contratos futuros del gas se negociaron a $491,2 por 1.000 metros cúbicos en noviembre, lo que representa un aumento de $35 en comparación con octubre, encendiendo las alarmas sobre la volatilidad del mercado y la complejidad de la situación energética en Europa. A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por diversificar sus fuentes de energía, la realidad del mercado muestra que la dependencia del gas ruso sigue siendo un desafío significativo. La capacidad de Rusia para mantener su estatus en medio de una crisis energética en Europa pone de manifiesto la solidez y la importancia de sus recursos energéticos. A finales de noviembre, los precios europeos del gas superaron los $530 por 1.000 metros cúbicos por primera vez durante este año. Los precios han estado subiendo desde octubre ante la proximidad de la temporada de calefacción y en medio de la incertidumbre en torno al suministro desde Rusia, tanto de gasoductos como de gas natural licuado. Rusia suspendió las entregas de combustible a la OMV de Austria a mediados de noviembre, mientras que el contrato entre Ucrania y Gazprom, que permite los envíos de gas a través de Ucrania, expira el 1 de enero de 2025. Las sanciones miopes de Occidente que cortaron a Europa el suministro de gas ruso por gasoducto, asequible y confiable, desencadenaron una devastadora crisis energética en 2022, y el continente ahora enfrenta una posible repetición de ese frío escenario. Rusia, por otro lado, se convirtió en septiembre en el mayor exportador de gas de la Unión Europea por primera vez desde la primavera de 2022, con una cuota que alcanzó el 23,7%, datos de la Oficina Europea de Estadísticas. En septiembre, las empresas europeas compraron gas a Rusia por valor de $1.480 millones, aproximadamente un 30% más en el mismo mes del año pasado. El gas natural licuado representó el 40% de las compras, siendo el 60% restante gas por gasoducto. El aumento convirtió a Rusia en el mayor exportador de gas de la Unión Europea, con una participación que creció hasta el 23,74% desde el mes de agosto. Esto sucedió por primera vez desde mayo de 2022, cuando la participación de Rusia en las importaciones de gas de la Unión Europea era del 22,9%. Argelia bajó un puesto con una cuota del 15%, es decir, $1.160 millones. Estados Unidos aumentó sus ventas de gas a la Unión Europea en un 21%, hasta poco más de $1.000 millones, pasando del quinto al tercer lugar. Cuando restaba solo un mes para el inicio de la temporada de uso de la calefacción, los 27 aguardaban el invierno con la tranquilidad del que tiene llenos los almacenes de gas natural mucho antes de lo previsto, aunque con una sombra de inquietud.
Esas reservas de gas no cubrirían una interrupción total del suministro, y mientras la guerra en Ucrania se alarga, la Unión Europea sigue enganchada al gas ruso. Más del 15% de las importaciones proceden de Rusia, a pesar de los esfuerzos por encontrar proveedores alternativos. En los últimos años, los países europeos han tratado de diversificar el suministro, y lo cierto es que se ha conseguido reducir notablemente la dependencia de Rusia. Hasta 2021, el gas ruso suponía en torno al 35% de las importaciones comunitarias. En 2022 ya bajó al 18,8%, y en 2023 se redujo hasta el 14,1%. Sin embargo, las aportaciones rusas siguen siendo necesarias, como demuestra el repunte registrado este año y especialmente en verano, cuando se estaban llenando los almacenes de reserva. El mercado ve necesario que Rusia siga abasteciendo de gas a Europa, reconoce Antonio Aceituno, director general de la consultora Tempos Energía, que subraya la vulnerabilidad de la Unión Europea tras la interrupción del flujo por varios de los gasoductos que traían el gas ruso. A partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, 2 de los 4 grandes gasoductos que traían el gas a la Unión Europea han cesado de bombear. El Yamal, que pasaba por Polonia, y el Nord Stream, a través del Mar Báltico. Todavía funciona la conexión a través del Mar Negro y Turquía con 2 tubos, el Blue Stream y el Turkish Stream, y el Brotherhood Soyuz, que pasa precisamente por Ucrania. Pero el contrato de suministro de este último vence el próximo 31 de diciembre. A pesar de todas esas dificultades, Rusia sigue siendo el tercer proveedor de la Unión Europea de gas a través de gasoducto, solo por detrás de Noruega y Argelia. Y al mismo tiempo se ha consolidado tras Estados Unidos como el segundo suministrador de gas licuado. De hecho, España es uno de los países que más ha incrementado sus importaciones de Rusia, aprovechando la gran capacidad que le proporcionan sus 6 plantas de regasificación para garantizar el suministro de gas licuado. Esa dependencia sostenida del gas ruso contrasta con la reducción drástica que han sufrido las importaciones de petróleo ruso tras el conflicto en Ucrania, especialmente tras las limitaciones impuestas en 2022, cuando la Comisión Europea prohibió comprar crudo ruso por vía marítima. Para desengancharse completamente del gas ruso, entre otras medidas, va a ser imprescindible reducir el consumo, pero es un proceso que lleva tiempo. En los 2 últimos inviernos, ya con el conflicto en Ucrania, la Comisión Europea ha propuesto a los países miembros que reduzcan de forma voluntaria su consumo de gas un 15%. Aunque ha habido progresos, tanto en el consumo doméstico como en el industrial, los resultados son aún insuficientes, sobre todo porque los 2 últimos inviernos han sido relativamente cálidos, lo que no solo ha permitido gastar menos gas para calentar las casas, sino mantener un nivel alto de reservas que ha hecho menos costoso reponerlas en verano. La duda es qué ocurrirá si sobreviene un invierno frío, dado que las reservas en la mayoría de los países no alcanzan a cubrir más que unas semanas de consumo si se interrumpe el suministro. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.